Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilmar Burgos. Soy estudiante del área de ingeniería de software. En la siguiente presentación voy a mostrar lo correspondiente a la actividad 1 del módulo de proyecto de investigación 2. Entonces, en la actividad se tiene que realizar respuesta a varias preguntas, en las cuales el profesor indica se debe dar una respuesta justificada o una comparación entre las diferentes eh, temas vistos en los módulos o en los PDFs del módulo 1. Entonces, la primera pregunta que se realiza es ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Entonces, creo que una de las primeras, una de las cosas que caracteriza la investigación cuantitativa es la comprobación de su hipótesis, que determina el área del conocimiento a través de la medición de factores o variables cuantificables por medio de un análisis estadístico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por medio de una investigación cuantitativa lo que yo determino es a través de una estadística o de unos datos en la cual busco un resultado por medio de factores numéricos. Delimita y define el problema, es decir, se tiene que cerrar su círculo lo más concreto es la hipótesis o el problema, su pregunta debe ser concretos, deben ser muy puntuales y no deben ser abiertos. Tiene dos enfoques, el experimental y el no experimental. Se debe realizar una medición de los datos a las variables propuestas en la hipótesis de investigación, como lo decía, es lo que se determina o lo que se requiere hacer por medio de una investigación cuantitativa, es determinar una estadística o un resultado por medio de resultados numéricos. Siempre está orientada a un resultado. Entonces, en este cuadro podemos ver las características de un método de investigación cuantitativo, que permite la enumeración y medición que son consideradas como condición necesaria. La medición debe ser sostenida a los criterios de confiabilidad y validez. Permite el uso de las matemáticas, de las estadísticas, de los números ya sea por medio de factores que lleven a indicar por medio de las estadísticas o no estadísticas, bueno, sí, por medio de las estadísticas un resultado final a la investigación. Y todas aquellas entidades que operan en el torno de ella. Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos. Eso quiere decir que está dado a todo aquello que nos rodea. O sea, una investigación cuantitativa puede hacer a todo aquello que nos rodea o una pregunta a todo aquello que nos rodea cerca a la vida real. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La metodología cuantitativa es conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo suficiente fundamentado capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable. Esto está escrito en el módulo, en uno de los PDFs que se buscan en la biblioteca virtual de la UMB. ¿Qué es lo que se busca siempre? La causa-efecto. Debe ser objetiva la investigación, ocurre en la realidad externa del individuo, es decir, todo aquello que nos rodea. El fenómeno estudiado es pasivo, puede compararse con estudios similares. ¿Esto qué quiere indicar? Que yo puedo llevar mi investigación a medios de otras investigaciones, es decir, complementando y buscando quizás una respuesta a si es en realidad lo correcto o no de lo que se analizó o el enfoque o el análisis que se hizo en anteriores investigaciones. Entonces, como pueden ver acá, dice, mide los fenómenos, utiliza las estadísticas. Creo que es una de las principales características de la investigación cuantitativa. Siempre busca por medio de las estadísticas, por medio de las matemáticas. Emplea experimentación, análisis, el causa y efecto, orientación hacia la descripción, predicción y explicación, dirigido a los datos medibles y observables. Es decir, una investigación cuantitativa en realidad lo que nos indica al final es unos datos que se pueden medir, que se pueden observar y que se puedan concluir. No es una investigación que quizás termine en una pregunta, termine en
por así decirlo, en una conclusión, bueno, sí termina en una conclusión, pero que no queda abierta, que no queda como una pregunta abierta, sino que en realidad nos lo da por medio de datos, nos lo indica por medio de datos y se pueden observar. Entonces, lo que se puede concluir es prácticamente exacto, porque ya se hizo previamente una investigación, unas estadísticas, se hizo un análisis dentro de un grupo de personas. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Entonces, como pueden ver, tenemos varios enfoques. No solo el cuantitativo y el cualitativo, sino también el mixto, que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, en este lapso vamos a hablar de la cuantitativa y del cualitativo. Entonces, la investigación cuantitativa, las personas que conforman la investigación o los investigadores tienden a permanecer separados de manera objetiva del tema. Eso se debe a que la investigación cuantitativa es objetiva, es decir, las personas se enfocan cada una en su punto de vista, en su consulta, en su análisis y al terminar eh, unifican y pueden dar una conclusión más exacta. La investigación cuantitativa busca medidas precisas y un análisis de los conceptos que son objetivos para responder a una consulta. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es una comparación del cuantitativo y del cualitativo. Entonces, en el cuantitativo lo que yo realizo es una pregunta concreta como sí o no, ¿sí? Lo cual me va a llevar a un resultado quizás más exacto al análisis o a la hipótesis que yo estoy realizando. Mientras que en el cualitativo la pregunta se realiza un poco más abierta, un poco más sin buscar un resultado final exacto, sino un poco más de más subjetivo o más abierto. Entonces la pregunta se hace el por qué, el cómo y el para qué. Entonces, en el cuantitativo lo que hablábamos mucho es que se aplican encuestas, mientras que en el cualitativo se realizan entrevistas. Entonces, las entrevistas tienden a tener preguntas abiertas, mientras que en las encuestas las preguntas son de selección múltiple. Pretenden medir la realidad en el cuantitativo, mientras en el cualitativo comprenden la realidad. Es decir, el enfoque está más a la realidad, mientras que en el cuantitativo pretenden llegar a esa verdad o a esa realidad. En el cuantitativo es objetiva, mientras que en el cualitativo es subjetiva. En el cuantitativo los resultados pueden generalizarse, mientras que en el cualitativo los resultados no se generalizan. Entonces, ¿es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Sí. Sí es posible porque existe otro enfoque de la investigación que se llama el método o el enfoque mixto, que lo que hace o lo que realiza este enfoque es unificar tanto el cuantitativo con el cualitativo. Entonces, si es posible pensar en una metodología que involucre los dos enfoques, es totalmente cierto. Es posible esto depende mucho de la hipótesis, los objetivos planteados y la definición del problema. Creo que una de las ventajas del enfoque mixto es que se pueden unificar bueno, eso es una ventaja porque se pueden sacar resultados tanto de encuestas, de estadísticas y de esta manera yo puedo realizar una investigación más abierta con muchos más resultados. Es un riesgo porque tienes que conocer de ambos enfoques, tanto del cuantitativo como del cualitativo. Si la persona no es hábil o desconoce alguno de los dos enfoques, tanto del cuantitativo o del cualitativo, no podría realizar un enfoque mixto porque puede ser un riesgo, lo puede llevar más hacia un lado que hacia el otro. Y la idea de un enfoque mixto es que esté atado tanto al cuantitativo como al cualitativo. Esto nos da una perspectiva más amplia y determina si podemos combinar estos dos tipos de investigación, a la cual se le denomina mixto, lo que ya anteriormente había mencionado. De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Justificar. Entonces, provee diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador. Se puede unificar en tres formas según Ley Links del 2008. Es en paralelo, un estudio cuantitativo seguido de cualitativo seguido de un estudio cuantitativo y viceversa. Convertir datos cuantitativos a cualitativos y viceversa.
Entonces lo que hacemos ahí es, de las encuestas podemos sacar estadísticas y de las estadísticas podemos realizar encuestas. Prácticamente es uno de los ejemplos que puedo mencionar en este punto. Tiene una perspectiva más amplia, lo que decía, se tiene que conocer de ambos enfoques para tener una mejor solución al problema. Gracias.